Así es, y por eso, para aprender más y para saber de qué estamos hablando, nos encontramos con José Naupari. Él es abogado y especialista en Derecho Electoral. Doctor Naupari, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en Encendidos. Muy buen día, Mauricio, muy buen día, señorita Mabel, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esa interrogante que tiene Mauricio es totalmente válida. ¿Es posible perpetrar un fraude en mesa? No estamos hablando de las instituciones, claro está, sino en la mesa. A ver, lo que te dice la legislación electoral es que el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones es que hay 4 supuestos en virtud de los cuales se puede declarar la nulidad de los resultados obtenidos en una mesa, o lo mismo, en síntesis, el acta electoral de esa mesa. Uno de esos supuestos es que la mesa se instale después del mediodía de manera injustificada. Otro supuesto es que la mesa se instale en un lugar distinto al que estaba previsto de manera injustificada. Otro supuesto es en el que, por ejemplo, haya mediado, ahí sí el término, fraude, cohecho, intimidación o violencia, y por parte de los miembros de la mesa o evidentemente de los personeros o en la fila, a favor o en contra de un candidato. Otro supuesto, de hecho, es cuando, por ejemplo, eso no se ha dado tanto en la pandemia, se daba más antes cuando íbamos a un aula y en el aula había 2 mesas y yo me equivocaba o dolosamente, o sea, de manera intencional, colocaba mi cédula en el áfora que no me correspondía, en un número tal que haría variar el resultado de la elección en esa mesa que no me correspondía. Todos estos supuestos debían haber sido invocados el mismo día de la elección, porque son hechos pasibles de ser conocidos por la mesa de sufragio. Es decir, si me permite, doctor, es decir, ¿es ahí donde los personeros debieron impugnar ese mismo día? Exacto, por eso era la importancia de que los partidos políticos tengan personeros acreditados ante la mesa de sufragio, que pudieron haberlos acreditado ante el jurado electoral especial 7 días antes o el mismo día ante la mesa de sufragio. Vamos a ejemplos concretos, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos ha explicado. Uno es bien sencillo de procesar, ¿no? Si la mesa se instala después del mediodía, ¿no? El mismo domingo 6 de junio, hay un personero que ya puede dar la voz de alerta de un partido o de otro, obviamente, eso es muy sencillo. Pasado el mediodía, ya no se debe instalar la mesa de acuerdo a la ley que usted ha enumerado. No, es que se instala de manera injustificada después del mediodía, porque si evidentemente hay una justificación que permita validar la instalación después del mediodía, se justificará, pero claro, si yo fuera personero, válidamente seguiría sus pasos, ¿no? Claro, es decir, oye, son 12 y 1, te pido la nulidad. Me ponían en ese escenario, que de manera injustificada y sospechosa y fraudulenta, se fuerce la instalación de una mesa a las 3 de la tarde cuando ya no es transparente y válido y no se ha hecho el sorteo y no hay gente voluntaria y se arma de manera prepotente y arbitraria una mesa. Eso se denuncia el mismo 6, es como que tiene una fecha evidente, que es lo que nos ha pasado, Mabel, en el transcurso del programa. El domingo han pasado cosas en Tumbes, en Chiclayo, en Tacna, ¿no? Un personero tenía 280 cédulas de sufragio en su poder y no las entregaba, ¿no? Eso es un acto irregular y el mismo 6 se sancionó. Yo creo que los tiempos son muy importantes siempre, ¿no? Entonces, si tú tienes personero y notificas el acto que usted está describiendo como especialista, lo denuncias y ya ahí termina el asunto, el mismo 6, ¿no es cierto? Porque está dentro de un marco legal. Pero si no tienes personero porque te faltaron colaboradores, porque crecieron mucho las mesas, porque no te dio tiempo de reclutarlos, el hecho de no tener personero ¿es una carta abierta para que se perpetúe lo que se llama un fraude de mesa? A ver, ahí hay que hacer una distinción. Lo que ocurre el 6, se deja constancia el 6, no es que se resuelva el mismo 6. Si yo advierto alguno de estos vicios, porque también hay vicios que puedo, un vicio que voy a poder advertir hasta el día de ayer en horario de funcionamiento del jurado electoral especial que corresponda, eso se deja constancia en el acta. El personero del partido tal pidió la nulidad por el hecho tal. Eso se consigna en el acta, esa acta no se contabiliza, va al jurado electoral especial, el jurado electoral especial resuelve en primera instancia, si alguna de las partes no está de acuerdo, apela y va al jurado nacional de elecciones. Pero si yo no tengo personero acreditado ante la mesa, ¿qué es lo que ocurre? Entran a tallar 2 principios. Primero es el principio de preclusión. Si ya pasó tu etapa, sonar.
y ya no puedes retrotraerte, al menos a pedido de parte. O sea, el personero de ese partido, el personero legal de ese partido ya no podría invocar un hecho que pudo haberlo invocado su personero de mesa ese mismo día. Lo que eventualmente podría hacer, porque la norma lo permite, ciertamente, es ya a nivel de petición genérica, como cualquier ciudadano, es ir al jurado electoral especial al día siguiente y decir ha habido una irregularidad en mesa y a ver si el jurado electoral especial declara la nulidad de oficio o no. Y el jurado electoral especial no lo va a acreditar sobre la base de lo que dice cualquier ciudadano. Va a pedir la información al personal fiscalizador del propio jurado de esas elecciones, a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Doctor, policía. Diga. Nos queda claro entonces esa etapa. Antes de ir al corte, yo quisiera dejar planteada la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo y cómo es que se puede presentar un pedido de nulidad de mesa, es decir, de todos los votos de esa mesa, tal como lo está planteando Fuerza Popular? Porque estamos hablando además de actas que ya han sido contabilizadas. Le dejo la pregunta, doctor, para responderla tras la pausa. Volvemos. Especialista en Derecho Electoral, quien nos va respondiendo algunas dudas que han surgido luego de que Fuerza Popular anuncie que ha presentado ayer, el día que vencía el plazo, 802 recursos de nulidad para dejar sin efecto la votación en la misma cantidad de mesas. Y yo le preguntaba al doctor Naupari cómo es que se presenta ese pedido de nulidad y si es posible pedir la nulidad de actas que ya han sido contabilizadas. Bueno, gracias por la pregunta. Formalmente hablando, en realidad van en paralelo la resolución de las actas electorales en estricto con, los pedidos de nulidad. Porque para el pedido de nulidad yo tengo 3 días calendario, por hechos externos, ¿no? Evidentemente a la mesa de sufragio, de 3 días calendario contados a partir del día de la elección, que es justamente el plazo que venció ayer en horario de funcionamiento de cada jurado electoral especial, donde supuestamente ha habido irregularidades. Entonces, y yo al tercer día calendario, yo no sé si, por ejemplo, el acta ha sido procesada, no ha sido procesada, y si ha sido anulada. Pero digamos que ya al 99% de las actas procesadas y más, debemos suponer que estas actas ya han sido contabilizadas. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, y gracias más bien por permitirme hacer la precisión. La ODP lo que ve es un tema materialmente numérico y si el acta está bien o está mal llenada. No se pone a ver si ha habido irregularidades, no ha habido irregularidades, porque justamente para eso está el pedido de nulidad. Y esa es competencia del jurado electoral especial, que tendrá 3 días calendario para resolver el pedido de nulidad. En ese escenario, si es que considera que no ha sido extemporáneo el pedido de nulidad, tendrá pues que preguntarle a su personal fiscalizador si es que efectivamente ese día se reportaron, va la redundancia, incidencias de fiscalización. Eventualmente tendrá que preguntarle al Ministerio Público, a la policía si han habido denuncias ese día. Y si no ha habido nada de ese tipo de incidencias registradas en ese día, lo más probable, en virtud del principio de presunción de validez del voto, que está consagrado en el primer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, es que esos pedidos de nulidad se desestimen. Ahora, estamos dentro del marco legal. Nuestro sistema está diseñado para evitar el fraude, es un sistema bastante seguro y por eso existe el pedido de nulidad, porque cuando acabe el proceso los ciudadanos queremos tener la convicción de que no ha habido fraude. Por lo tanto, me parece que dentro de las herramientas legales existentes es mucho más sano para todos los que estamos expectando con especial interés este proceso electoral, agotar todas las vías para demostrar que el proceso ha sido válido y no se puede llevar a un tema de fraude actos aislados que han pasado sistemáticamente en todos los procesos y que se irán corrigiendo. Quiero centrarme en el pedido de nulidad para entendernos muy bien con todos los oyentes a esta hora de la mañana. La nulidad solicitada, que está en curso, implica revisar las actas de nuevo, ¿no? ¿O no? No, en realidad está pidiendo que se anule el acta. ¿Que no se contabilicen esos votos de frente? Que se contabilicen como nulos, ¿no? O sea, en realidad no hay acta que no se va a contabilizar, simplemente que el sentido del voto ya no va a ser, por ejemplo, 50-50, sino que los 100 van a ir a votos nulos. Ya, pero obviamente la argumentación para pedir la nulidad no puede ser arbitraria, tiene que estar vinculada a hechos que hemos podido vivir todos los peruanos y que los personeros
han notificado el 6, ¿no es cierto? Claro, si son por hechos pasibles de ser conocidos en la mesa, tendrían que haber sido conocidos, puestos a conocer el 6, y tendría que haberse dejado constancia de ello en el acta electoral, sea en la sección de escrutinio, en la sección de sufragio o en la sección de instalación. Si eso no ocurrió y yo quiero pedir la nulidad 3 días después por un hecho pasible de conocimiento de la mesa, la regla general es que por el principio de preclusión y presunción de validez del voto es que se declare improcedente el pedido de nulidad, salvo que yo acredite que me enteré, que recién me pude enterar o que no pude llevar. Entiendo, pero esto es bien importante, Mabel, porque hay muchos oyentes que creen, ¿no?, que el pedido de nulidad implica no me ha gustado, ¿no? El personero el 6 me notificó esto, desconfío de este acto y pido la nulidad. Pero la nulidad es que eso no se contabilice, que se anule, que no entre en el bolsón del conteo de votos. Esa es la razón de la nulidad. No es revisar de nuevo para ver si se hizo correctamente o incorrectamente. Exacto, lo que ellos ya, o sea, si yo pido la nulidad, parto de la premisa de que para mí hubo irregularidades en esa mesa y esos votos no se deben de contar. O sea, no es una revisión de ver si se hizo bien o mal, sino que yo, solicitante, ya parto de la premisa en que se tiene que anular los votos contenidos en esa mesa. Doctor Naupari, le pido que nos espere unos minutos y cuando regresemos, por favor, conversemos sobre las justificaciones o las pruebas que Fuerza Popular ha presentado para precisamente pedir la anulación de los votos de las mesas. Tomamos la conversación con el señor José Naupari. Mi compañera Mabel Huertas había planteado, Mabel, me ayudas, lo siguiente, ¿no? El pedido de nulidad existe, está tipificado, es válido, es mejor esclarecerlo. Pero no voy a pedir la nulidad de una manera arbitraria. Hay razones, ¿no?, preescritas, ¿no?, que te acompañan al pedido de nulidad, ¿no? Esas razones que están preescritas, preestablecidas, ¿coinciden con las que ha mencionado Fuerza Popular? Algo así era tu pregunta, Mabel, o le estoy cambiando mucho. No, sí. ¿La validas o pides la nulidad de mi pregunta? No, vamos con el doctor para que nos responda. Ok. No, José, con confianza, todavía no tengo la doctora, así que no hay ningún problema. Creo que el problema no pasa tanto por si lo puede pedir, sino por la oportunidad que lo pueda pedir. Porque al menos de lo que escuché de la conferencia de prensa de ayer, la mayoría de hechos que han alegado son hechos que eran pasibles de ser conocidos por la MES. Por ejemplo, las firmas que ellos dicen que son falsas y que no se ajustan a las firmas registradas en RENIEC de algunos miembros o de los personeros. Claro, ahí, por ejemplo, una cosa es una suplantación de identidad y otra cosa es que firme distinto al DNI, por ejemplo, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, si alguien me trae la ficha RENIEC y me trae el acta, o sea, yo no puedo asumir, precisamente por principio de presunción de validez del voto, que ya hubo suplantación, por ejemplo. Claro. Y incluso en el supuesto que hubiera suplantación, si yo tuviera un personero acreditado ante la mesa de sufragio, podría tranquilamente impugnar a la identidad, no solamente el elector, sino incluso también podría haber pedido la nulidad en ese momento, bajo el argumento de que habría habido una especie de cohecho, fraude, ¿no?, por parte de los miembros de mesa, o sea, literal sería del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, porque claro, no veo al miembro de mesa. Desde su opinión válida, y la está argumentando, es como que hay plazos establecidos y lo oportuno era presentarlo antes, pero está dentro del plazo la presentación de nulidad, no se están yendo fuera del plazo establecido. Yo creo que necesitamos saber, ¿no? Yo quiero irme a una analogía muy simple, ¿no? Vamos a salirnos del contexto electoral, ¿no? Y hay una casa mal hecha que pone, no sé, en riesgo la vida de sus habitantes y los vecinos lo saben. Entonces piden con argumentos la demolición de esa casa. Y han demostrado con un estudio, ¿no?, que las vigas están a punto de caerse, las columnas también. Entonces, por favor, que las autoridades demuelan la casa, ¿no?, para hacerla de nuevo o no tener casa porque la vida de los habitantes está en riesgo. En ese contexto tan claro es, las razones que acompañan al pedido de nulidad, ¿a usted le parecen válidas, coherentes, consistentes, fuertes? Lo del plazo está inobjetable, están dentro del plazo, pero las razones, eso es lo que quisiéramos entender un poquito más, porque son temas jurídicos complicados, de interpretación del marco legal existente. Le ruego, José, que hagamos uso de nuestra paciencia todos, que la necesitamos, y nos contesta luego de la pausa.
Retomamos nuestra conversación con José Naupari. Gracias por acompañarnos, Mabel Huertas y Mauricio Fernandini, en RPP La Voz del Perú. Para las personas que se suman a esta transmisión, como muchos saben, Fuerza Popular pide la nulidad de 802 actas. Y le estamos preguntando a un especialista en derecho electoral, ¿no?, si las razones por las cuales se han pedido, ¿no?, la nulidad de estas 802 actas, que suelen ser muy específicas dentro de un marco legal establecido, están en concordancia con lo que se ha determinado, o consideran que las causas para pedir la nulidad las encuentran un poco disonantes, que no calzan con lo que tenemos, ¿no?, redactado, que hay que cumplirlo justamente para cerrar un proceso electoral sin la sensación de que ha sido fraude, sino un proceso con las fallas y los actos aislados que han pasado en todos los procesos, pero eso no constituye fraude. Entonces ahí nos quedamos esperando la respuesta de nuestro invitado José Naupari. Gracias, don Mauricio. Su intervención tiene dos ejes y la respuesta creo que tendría cuatro. Primero, creo que en realidad el pedido de Fuerza Popular, al menos de lo que ha argumentado, es extemporáneo, porque son hechos vinculados a hechos que podían haber sido conocidos por la mesa. Ahora, respecto al segundo eje de su intervención, que tiene que ser investigado, sí. ¿Lo puede hacer el jurado electoral especial de oficio? Sí. Ahí, por ejemplo, yo podría tranquilamente, como jurado electoral especial, declarar improcedente por extemporáneo el pedido de nulidad de Fuerza Popular y aún así disponer que se inicie un procedimiento de nulidad de oficio, ojo, procedimiento todavía, para recabar información de otros organismos y del propio personal fiscalizador del jurado. El tercer eje, ¿cuál es? El factor tiempo. O sea, yo no puedo seguir hasta el 28 de julio sin saber qué pasó, y el fundamento o digamos determinado tipo de sustentos de la nulidad podrían requerir tiempo. O sea, distinguir entre que firmé diferente y que fue una suplantación de identidad no me toma 1 o 2 días, me puede tomar un poco más de tiempo. Y lo que te dice la norma es que si ya terminaste de computar las actas observadas y no tienes un procedimiento de nulidad en curso, lo que corresponde es que proclames. Y adicionalmente tienes el cuarto eje, que es el principio de legalidad. Yo no, como soy Estado, digamos, yo no puedo ir más allá de lo que la ley me permite. Entonces, esos son un poco los candados en los que se movería un poco lo que ha planteado Fuerza Popular. Y algunas personas se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué no se recuentan los votos? Y habría que explicar, doctor Naupari, que los votos, o sea, las cédulas de votación, se destruyen luego que el acta ya está oleada y sacramentada ese día de las elecciones. Exacto, nunca mejor explicado de su voz, mi estimada Mabel. Efectivamente, para nosotros lo que manda es el acta, no la cédula, ¿no? Entonces es por eso que lo que verifica la ODP es un tema meramente formal. Si la cédula está bien hecha o está mal llenada, y lo que define el jurado electoral especial es hubo irregularidad o no hubo irregularidad en la jornada electoral o en el escrutinio, y eso va a ser o a pedido de parte, que para eso se tienen o bien el mismo día o 3 días si son hechos externos a la mesa, según la resolución 084/2018 JNE, que es aplicable también para este proceso, o lo puede hacer de oficio, pero con los límites de tiempo que tiene y con los límites de información que va a tener. O sea, si ellos no van a encontrar incidencias de esa naturaleza en informes de autoridades públicas, lo único que va a hacer es convertir ese pedido de nulidad en una denuncia y la va a terminar archivando. Y el tema no es menor, y gracias por la intervención, mi estimada Mabel, mi estimado Mauricio, porque es importante distinguir entre que yo presente un pedido de nulidad en plazo a que no lo presente en plazo. Porque si yo no lo presento en plazo, yo, por ejemplo, me convierto en un denunciante como si fuera un ciudadano cualquiera, y si el jurado electoral especial decide que no hay mérito para iniciar un procedimiento de nulidad de oficio o no declarar en general la nulidad de oficio, yo ya no podría apelar al Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Sí, ahora, Mabel, creo que se va a hacer el esfuerzo, ¿no?, para que este pedido, aunque en su opinión autorizada, porque es un especialista en materia electoral, ¿no?, y obviamente está bien fundamentado que es extemporáneo, es lo primero que nos ha contestado, hay que hacer un esfuerzo por el bienestar de nuestra democracia, ¿no?, y transparentar todo, ¿no? Aunque sea extemporáneo, yo creo que hay que resolverlo y demostrar, ¿no?,
que no existe fraude. Pero perdón, Mauricio, como andamos todos muy así sensibles con las cosas, no es extemporáneo. Me parece que habían 3 días de plazo después del domingo 6 para presentar este pedido de nulidad. Que tenga o no tenga los argumentos, eso ya lo ve la justicia electoral. ¿O me equivoco, doctor? Por favor, creo que aclararíamos ese punto. ¿Es extemporáneo o no es extemporáneo el pedido de Fuerza Popular? Claro, a ver, primero con usted y luego respondo a don Mauricio. Lo que ocurre es que lo que dice la resolución 084 es que por hechos pasibles de ser conocidos en la mesa, el único día que yo puedo pedir la nulidad es el día de la elección. Por hechos externos a la mesa, yo tengo un plazo de 3 días para presentar el pedido de nulidad. Por eso, una legitimidad para pedir nulidad a secas, la tengo, sí, la tuve hasta ayer a la hora que cerró el jurado electoral especial, totalmente de acuerdo. Pero si el sustento de la nulidad es por un hecho pasible de ser conocido por la mesa, y yo no sustento por qué no lo presenté al día siguiente, o por qué no pude acreditar presentar ese mismo día, ese pedido es extemporáneo. Clarísimo, ahora sí ha quedado clarísimo. Muy bien, doctor. Claro, ahora solo chiquitito no es fácil, nada más para lo de Mauricio, para lo de don Mauricio, coincido plenamente con usted, pero no se contraponen. O sea, yo puedo declarar improcedente el pedido, nuevamente, si es que el jurado electoral especial, que es el órgano competente así lo determina, se puede declarar extemporáneo y a su vez disponer de inicio un procedimiento de nulidad de oficio sobre la base del mismo escrito. O sea, convierto el pedido de nulidad en una denuncia ciudadana, le corro traslado al personal del jurado electoral especial, remito oficios al Ministerio Público, a la Policía y a la Defensoría y armo mi propio expediente y concluyo si hubo irregularidad o no. Tenemos un sistema muy simple, lejos de lo burocrático, lejos de los trámites engorrosos, es sencillísimo. No, pero son procedimientos y que finalmente nos tienen que dar las garantías de que el voto sea respetado y creo que de eso se trata, de llamar a la calma y de confiar en nuestras autoridades electorales que hagan valer el voto popular, nada más. Así que en las manos de ellos estará estas solicitudes que ha realizado por el bienestar de todos, ¿no es cierto? Así es. Doctor Naupari, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes y como ciudadanos, muchísimas gracias por transmitir calma e información. Gracias. Gracias, doctor Naupari.